Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este Jalapeando. Buenas noches a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en esta emisión, que el que siempre dice el número es Carlos. Creo que es en las 50 y tantos, pero al ratito les digo bien cuál es. Gracias por su preferencia. Pues hoy estamos muy contentos de ofrecerle este programa. Hoy estamos puras mujeres y nuestro invitado. Claro. Así que bienvenidos a este Jalapeando. Hoy tenemos un programa especial sobre se puede decir como monumento histórico. Un recinto. Un lugar muy emblemático de nuestra capital, que es el Colegio Preparatorio de Jalapa. Y hoy tenemos un invitado especial que nos acompaña y que nos va a hablar sobre este aniversario, porque cumple ya 175 años, y queremos que nos platique la historia, cómo se funda, cómo empieza, quiénes fueron los que tuvieron que ver en todo esto. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Vicente Espino Jara, cronista de Jalapa. De cronistas del grupo de cronistas, ¿no? Que está pero rescatando. Es cronista de Jalapa. Él es cronista. Y bueno, estamos súper contentas, Tete, de que venga, y que además que muchos somos jalapeños y a veces ni siquiera sabemos la historia. Y de hecho, cuando invitamos a gente de afuera para acá, ¿y aquí qué fue? Aquí, pues es una prepa, ¿no? No sabemos más, pero realmente es un recinto histórico donde convergieron muchos gobernadores, donde realmente hay historia hasta bibliográfica, o sea, hay de todo un poco. Así que vamos a iniciar con la fundación de este recinto tan importante. Sí. Qué gusto estar con ustedes, muchísimas gracias. Una vez más. Efectivamente, miren, yo creo que entre las riquezas patrimoniales que tiene nuestra capital, el Colegio Preparatorio es arquitectónicamente la obra más hermosa, en la que sus diseñadores, arquitectos e incluso quienes lo decoran hacen de esta institución educativa una obra monumental, y que por fortuna ha trascendido en el paso de los años, y que ahora el próximo 16 de septiembre está a cumplir 175 años. El colegio tiene una historia, como todas esas historias bellas, románticas y también de adversidades, porque sin duda alguna así fue. La mitad del siglo XIX era convulso, y Jalapa, la población infantil de Jalapa, quienes terminaban su educación elemental, si querían seguir estudiando, las familias tenían que enviarlos a que se fueran a Puebla o a la capital del país. Esto representaba una erogación financiera y a veces impedía que los chicos pudieran continuar su crecimiento y desarrollo educativo. Entonces había un jalapeño quien merece siempre el grato recuerdo de la memoria de todas las demás generaciones, que es Antonio María de Rivera. Él se había destacado con ser un abogado prestigiado, magistrado de la Suprema Corte, había estado en el Tribunal Superior de Justicia, fue diputado, fue senador, fue alcalde de Jalapa, a quien le debemos una obra urbana importante también en Jalapa, pero le debemos algo más a Antonio María Rivera. Le debemos ese frontón que vemos del Palacio de Gobierno de 18 columnas, es obra de Antonio María de Rivera. Es un hombre multifacético, como era la gran mayoría de los hombres del siglo XIX, que lo mismo incursionaban en educación, que en física, que en matemáticas, que en ciencias, que en literatura. Eran hombres universales en el conocimiento. Entonces don Antonio, aprovechando la coyuntura que el presidente de la República es jalapeño, Santana, entonces se acerca a su amigo e incluso casi familiar y le pide de favor que le autorice que se pueda crear en Jalapa un colegio de estudios, para evitar eso que decíamos al inicio, que los jóvenes migren a otras regiones, que estemos perdiendo la posibilidad de tenerlos en casa. Entonces, desde luego, Antonio López de Santana, de quien yo estoy convencido que amaba mucho a su tierra, Jalapa, porque así lo expresa en alguna correspondencia, no tiene limitación y autoriza que se van dando las bases para inaugurarse lo que Antonio López de Santana llama el Colegio Nacional de Jalapa, para una ceremonia muy formal que se hizo en la calle Real, o la calle principal, que hoy es la calle de Enríquez, o calle del Parque le llamaban entonces, para inaugurar el Colegio Nacional de Jalapa el 16 de septiembre de 1843. Entonces, es un documento, es el acta de nacimiento, decimos nosotros. Yo que he tenido la oportunidad de estar en ese colegio pues por 40 años y he sido directivo de él, tenemos por fortuna la ventaja de tener ese documento
que es el acta fundacional del colegio, en nuestros archivos, O sea, sí que es un existe. patrimonio documental escolar importantísimo para la memoria de Veracruz. Bueno, a partir de ahí se dan las condiciones. ¿Dónde va a nacer el colegio? Nace en lo que era el claustro del antiguo convento de los franciscanos, que estaba sobre el Parque Juárez. Claro. Sabemos que ya el convento, ya incluso desde finales del siglo XVI, ya tenía problemas estructurales que se vinieron agravando con el paso de los años, y para la mitad del siglo XIX en verdad eran ruinas. Don Antonio logra que la orden franciscana le autorice habilitar, es decir, darle una manita de gato a las instalaciones del claustro, es decir, el lugar a donde residían los monjes, y queda, dicen los periódicos de la época, muy bello. Lo mandan a enrejar y selecciona el número de profesores que van a dar la clase y matricula a sus primeros alumnos, que en esencia fueron entre 10 y 12, algunos que venían de muy lejos, como Jico, que Wow. se transportaban Bueno, era desde muy Jico, lejos, ¿no? Sí, en ese realmente momento, Jico sí. era lejos, Sí. transportarse, arranca a trabajar el colegio preparatorio con personajes ilustres importantísimos de su momento, de su época. Desde luego que las condiciones no eran las mejores, había adversidad, la situación política del país no era la mejor, y para 1847 todos sabemos que hubo una invasión formal del territorio veracruzano y del país por parte de los norteamericanos, y en ese proceso de invasión avanzan sobre Jalapa. Tenemos la tragedia de abril de 1847 en Cerro Gordo, y al día siguiente, el 19 de abril, toman la ciudad de Jalapa de manera pacífica, hay que citarlo, pero dentro de las condiciones para no agredir a la ciudad es que les proporcionen un espacio donde instalar un hospital improvisado para atender a los heridos que traen de las batallas de Veracruz y de Cerro Gordo. Y entonces le obligan a don Antonio a que desocupe el claustro, porque lo habilitan como un hospital para atender a estos lesionados de guerra. Don Antonio nos deja por ahí un testimonio donde dice que tiene la angustia de no saber dónde llevarlo, no hay arrendamientos que pueda sostener, y entonces finalmente lo lleva a su casa en la esquina de la calle de Lucio con lo que hoy es la calle de Roa Bárcena. Está un conocido local comercial, un supermercado que es el primero de la ciudad. Ese terreno hasta el callejón era la casa de don Antonio. Ustedes recordarán que la arquitectura de Jalapa del siglo XIX eran unas hermosas casas con patios centrales que tenían el jardín, luego tenían el patio, el traspatio, la caballeriza, dos casi cosas como maravillosas. Sí, sí, así era. Y de hecho, entrando a ese callejón, esas todavía se dan algunos elementos arquitectónicos dices, bellos, ay, qué ¿no? hermoso. Sí, Entonces, bueno, ahí lo tuvo don Antonio hasta que terminaron los 9 años de ocupación, los 9 meses, perdón, 9 meses de ocupación americana a Jalapa. Y entonces retorna en una situación adversa, pero retorna de nueva cuenta. ¿Cuál es el éxito que tenemos que compartir con el público? Que el colegio no dejó de funcionar. Es decir, pese a la adversidad de una guerra injusta, por cierto, que fue una tragedia en la que tuvimos 2 héroes locales, Ambrosio Alcalde y Antonio García, que fueron fusilados ahí por afuera del cuartel, que es un hecho heroico en el que Jalapa destaca. Eso no impidió que el colegio siguiera impartiendo su tarea vocacional de educar y de formar. Eso es importantísimo, porque este es un parteaguas que sin duda lo pone como la institución educativa más antigua de todo el estado de Veracruz. De ahí que después viene la normal veracruzana para 1886, que es otra de las grandes aportaciones, y que juntos van a constituir esta cimentación educativa para que Jalapa sea la Atenas veracruzana. Y hoy, ¿qué más? Sigue siendo la Atenas veracruzana, una ciudad llena de universidades, llena de escuelas, llena de cultura, de expresiones. Esa es una primera etapa en la que podemos hablar de este colegio, a su traslado a esa casa en la vieja esquina de la calle de la Amargura y la calle Nueva. Era nueva porque hasta ahí se acababa la ciudad, era la más nueva, y entonces hoy conocida como Benito Juárez,
y la otra, la calle de la Revolución, Avenida de la Revolución. Bueno, también en los artículos donde se puede leer también se dice que la actual, no sé, estructura, la construcción que tiene fue por Teodoro de Esas, ¿no? Sí, don Antonio y su escuela llegan en más o menos por 1800, entre el 50 y el 60, llegan a ocupar esas viejas casas que habían sido propiedad de españoles expulsados y que tenían una situación irregular. Entonces el gobierno del estado y el municipal le autorizan que se instalen en esas casas, cuya entrada era por la calle de la Amargura, la Avenida de la Amargura. Recuerden por favor que ahí hay una parte de leyenda, lo que es la leyenda de la amargura, porque las bestias de carga eran muy maltratadas y era una amargura subir con las carretas cargadas para llegar a la plaza del mercado, claro, ¿no? Y bajarlas, que era la mercadería, y que eso era una verdadera amargura. Pero lo cierto es que no debemos de olvidar que en los países de tradición católica como es Jalapa, y sobre todo en la colonia, en el periodo novohispano, son las vías de la amargura que las vamos a encontrar desde el Vaticano, en España particularmente, en Colombia, todos esos países donde la vía de la amargura termina precisamente en donde se crucifica al Señor, que es en el Calvario. Ustedes me darán ahora la razón, que caminamos de la calle principal y subimos la avenida de la amargura hasta llegar a lo que era la parroquia del Calvario, antiguo centro, antiguo cementerio anexo, y que eso es la razón. Pero bueno, también tenemos esta parte. Claro. Y fíjense que en la crónica hay dos partes, la parte histórica y la parte de la leyenda. Sí, que es muy bonita, lo que la una gente y otra. Cuenta, lo que se y entonces, dice. bueno, lo único que uno tiene que hacer es saber precisar bien una de otra, diferenciarlas para no generar confusión. Y sí es importante eso que mencionas, porque la gente de repente cuando platicas con ellos y les preguntas sobre la prepa, Juárez, te sacan la historia, según ellos, una verdad, pero es una leyenda. Sí, lo que te van contando en generaciones, ¿no? Exactamente. Dicen, por ejemplo, hay unas anécdotas que encontré en internet que dicen que antes ahí se ocupaba para hacer bailes. Bueno, es que ya llegaremos entonces, a eso. Si me permiten, cierro. Bueno, cerramos bueno, para irnos a corte y sí. Cerramos si quieres, ¿no? Claro. Adelante. Bueno. Lo cerramos. Seguimos. Seguimos. Bueno, ya nos dijo producción. Siendo así, entonces efectivamente se instalan ahí, y yo recomiendo al público que lea un libro que se llama Viaje a Jalapa en 1875, de Guillermo Prieto, que además es una obra maravillosa que describe a Jalapa en ese momento, y ahí describe cómo entró al colegio cuando ya estaba instalado en la calle de la Amargura, cómo estaban distribuidos los espacios, cómo lo recibieron, y bueno, hay que pensar que eran las viejas casas, que sus paredes eran de piedra, que sus cubiertas eran de teja, con salidas a la calle, es decir, el Jalapa totalmente antiguo, ese nostálgico que todavía está en el imaginario de la sociedad. De muchos. Ahí hasta 1899, el gobernador, que ya para entonces era don Teodoro de Esa, que es un gobernador excepcional, que merece un programa especial. Se lo hacemos. Don Teodoro le pide al ingeniero Salvador Corral, que era el profesor de la materia de física en el colegio, que le haga un remozamiento, porque el edificio ya tiene muchos problemas estructurales, sobre todo de filtraciones de agua. El ingeniero Corral, que de verdad de donde esté reciba el reconocimiento eterno, le propone al gobernador mejor hacer un edificio nuevo. Y lo convence, que es lo más importante, y entonces el ingeniero Corral inicia los primeros trazos. El ingeniero Corral nos dejó otra obra importante, la iglesia que conocemos como del Beaterio, es obra del ingeniero Corral, o sea, para que vean la magnitud, el talento de esos hombres. Entonces el ingeniero empieza a formar los primeros planos y se inicia la obra formalmente a principios de 1899. Es un trabajo intenso. Se traen algunos apoyos de otros lugares, como el que va a hacer las decoraciones externas, don Carlos Steiner, que viene de La Esmeralda en la Ciudad de México, era de origen suizo. Lamentablemente, tristemente, cuando terminó esa fachada monumental que vemos tan bella, murió el señor Steiner, pero nos dejó ese gran legado.
Vino Juan Bernadette y Aguilar, que era un catalán que estaba radicado entre Orizaba y Jalapa y decoró algunas partes interiores del salón de actos. Se contrataron personas de la Ciudad de México. Lo cierto es que la obra estaba planeada para terminarse justo con el fin del siglo, en el año de 1900. Cuando ustedes entran al colegio, en el vestíbulo encontramos de frente 2 escudos esmerilados en la puerta del zaguán. En una dice 1847 y en la otra se lee 43, perdón, y en la otra se lee 1900. 1843 la fecha en que se fundó la institución, y 1900 la fecha en que se terminó el edificio. Ese edificio tan bello que nos paramos en la esquina y tenemos esa perspectiva impresionante, que solo tiene una planta, y cuando entramos nos sorprendemos porque tiene en el interior 3 niveles, ¿no? Sí. La planta baja, el primer piso y el segundo piso. Sí, es todo un museo. Entonces es una obra maravillosa que va a recibir algunas modificaciones importantes, pero que bueno, con el paso de los años, el colegio va a tener la función de que cuando se cierran los ciclos escolares, se van a hacer grandes bailes. Y los grandes bailes se vuelven una tradición de la cultura de los jalapeños, porque son de blanco y negro, son bailes de un rigor extraordinario, estupendo, que se llevan a cabo una vez al año y que se van a contratar a las mejores orquestas que en esa época las había en el país, tal manera que ahí vino Agustín Lara, ¿no? Wow. Vino, desde luego, Toña la Negra, vino eran grandes bailes. Las orquestas estas de El Mambo, con Pérez Prado, vinieron grandes músicos, hasta los últimos momentos. Recuerdo, vino José José y vino Roberto Carlos. Wow. en los últimos grandes bailes que se hicieron. Es decir, esa parte adicional que el colegio ha tenido siempre, paralelo a su vocación educativa, ha tenido también la tarea de difundir, de ser un promotor de la cultura, pero además de interactuar con su comunidad, que son los jalapeños, pues le ha dado un prestigio impresionante. Hoy eso se ha sustituido con la Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, que es hoy vamos a celebrar en unos casos en un mes, la número 29 de las Ferias Nacionales del Libro Infantil y Juvenil, y yo creo que el público me dará la razón. El colegio, el edificio, es la casa de la Feria del Libro. Hoy tiene esa otra parte que comparte cultura con los jalapeños y con el mundo. Sí, ha sido sede importante históricamente, y hasta actualmente, pues ahorita con lo de la Feria del Libro, que ya todo el mundo ya sabe que hay en la Prepa Juárez. A la Prepa Juárez, que por cierto vale la pena comentar que no se llama Benito Juárez, sino que una generación allá de los años 40, se rumora mucho que venían de la región de la cuenca del Papaloapan, como son en esa región de intensa vida, simplificaron, ¿no? La de Juárez, la que está en Juárez, la de Juárez, y se convirtió en la Prepa Juárez. De hecho, para ubicación jalapeña también, ahí en la Prepa Juárez, pues es el colegio preparatorio. Colegio preparatorio de Jalapa, digo, yo siempre bromeo, alias Benito Juárez. Pero nos vamos a ir a un corte comercial, ya nos está mandando la producción, y ahorita regresamos con más de este interesante tema del Colegio Preparatorio de Jalapa. No se vayan. La calidad tiene nombre, Universidad IBES. ¿Por qué somos tu mejor opción? Tenemos un sistema cuatrimestral, docentes capacitados, un plan de estudios avalado por la SEP y CEP, las cuotas más competitivas del mercado. Conoce nuestra oferta educativa a través de nuestro Facebook. Encuéntranos como Universidad IBES. También en nuestra página web como www.ibes.edu.mx, o ven a nuestras instalaciones ubicadas en Azueta, número 34, Colonia Centro, en Jalapa, Veracruz. También llámanos al 8123456. Bienvenido a la mejor comunidad. Somos Linces, Universidad IBES. Los acontecimientos más relevantes del entorno internacional, nacional y local. En el mejor análisis de la televisión, todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Aquí, en La Conjura.
mejor frecuencia de radio por internet. Sociedad 3.0 Radio. La radio en conexión con el mundo en conexión con la radio. Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. De regreso, querido auditorio de Jalapeando, hablando de esta información de verdad que te llena, porque pues como jalapeño, pues esto es parte de ahora sí que de nuestra cultura y hay que saberlo, y estamos todavía con el maestro Vicente Espino, que no nos deja de sorprender, porque qué interesante es que la prepa no se llama Benito Juárez, simplemente se le asignó por la calle, así que esto está súper interesante, y ahora nos va a contar acerca un poquito de cómo está compuesta, porque además se sabe, o lo que se puede leer en artículos, es que tiene un acervo bibliográfico muy grande, pictográfico también, y bueno, pues quién más que él, que además ha sido catedrático y directivo de esta institución. Fíjense que en el año 2005 el gobierno del estado hizo una intervención al edificio que era muy necesaria. Se cambió un gran número de vigas, se mejoraron los sistemas de iluminación, y entonces al término de toda la obra, que se llevó unos años y que la dejó verdaderamente para otros 100, se decretó por el Ejecutivo Estatal que el Colegio Preparatorio de Jalapa es Patrimonio Cultural de los Veracruzanos. Qué maravilla. Y además los entornos que lo conforman, es decir, su biblioteca histórica, su salón de actos y la colección de caballete, y el Museo de Historia Natural. Estas son las riquezas interiores que tiene de manera permanente. Yo estoy convencido, y además a los jóvenes se los hemos expresado siempre, la riqueza más importante de esa institución son los jóvenes, los niños y las niñas que estudian ahí, que se forman, si bien no la oportunidad de la vida se los da como profesionistas, sí como buenos ciudadanos, como buenos hombres y mujeres que están dispuestos a servir a su comunidad y a trabajar por ella. La presencia del colegio, está en todo el país. Es decir, hablar del Colegio Preparatorio de Jalapa es hablar de México, porque lo mismo encontramos alumnos en Sonora que en Mérida, es decir, en la diversidad del país hay personas y personalidades, déjenme decirles, ministros de la Corte, servidores públicos de primer nivel del gobierno federal, historiadores, sociólogos, científicos importantísimos, y eso, digo, claro, en 175 años ¿quién no ha pasado ha habido tiempo para formar a todas estas generaciones. Es que eso de que decías de la formación, hablábamos antes de entrar a programa,
del tipo de materias que se impartían, ¿no? Entonces, ¿cuáles de esas materias son todavía rescatables o van en pro de la formación realmente de buenas personas, de buenos ciudadanos? Bueno, yo creo que cuando hablamos de las viejas materias que están por ahí en los libros de historia, estamos hablando de un modelo positivista que desde luego venía muy influenciado todo el siglo XIX, ¿no? Con la tendencia de la Escuela Nacional Preparatoria, que fue determinante para formar el mapa curricular a nivel nacional de lo que se debía de enseñar en la media superior. Pues teníamos latín, teníamos francés, épocas de teología, ¿no? Cuando todavía estábamos en un esquema antes de las reformas, que fueron sustanciales, ¿no? Pero creo que en la medida que el colegio ha venido transitando y sobreviviendo a las reformas educativas, la tarea que se tiene al interior por vocación de la comunidad es formativa. Es formativa porque el profesor del colegio preparatorio, y lo hablo en lo general, porque estamos hablando que hoy día por las modalidades hay 3 turnos, un matutino, un vespertino y un sistema mixto, pero que en todos ellos se conjuga la vocación de impulsar en el quehacer educativo el proceso formador, integrador, que lleva a constituir los elementos esenciales del ciudadano, que sea útil, que sea capaz, que sea pertinente para las necesidades de su comunidad. Y eso yo creo que nos llena de orgullo, pero el mayor orgullo está en el propio educando, que cuando está los 3 años en el colegio es un excelente alumno, porque no tenemos escuela agredida, no tenemos una escuela maltratada, no tenemos una escuela destruida, porque tenemos el tiempo y la vocación, desde que llegan al primer día a clases, enseñarles la grandeza del lugar a donde están. Y que cuando terminan esos 3 años, a los pocos meses regresan, todos invariablemente tocan la puerta y piden permiso solo para entrar y recuperar parte de la nostalgia. Y así hemos tenido alumnos, déjenme decirles, yo tuve la experiencia de recibir alumnos todavía de la generación 1933, que llegaban de verdad maravillados, y uno maravilloso, de escuchar todas sus experiencias de vida, que una vez pasado el umbral, venía la memoria de los profesores, las clases, los amigos, las travesuras, los novios, las novias, todo aquello, y más porque se sigue manteniendo, porque sigue manteniendo esa historia no encierra de muchas personas. Bueno, en este punto, por ejemplo, haciendo un paréntesis, sí hay oportunidad de que la gente que viene a Jalapa, o a lo mejor yo o cualquier persona que no somos parte de, no somos ya estudiantes, puedan entrar. El colegio preparatorio está abierto. Uno tiene que ser muy respetuoso de los horarios institucionales. La seguridad de la comunidad estudiantil es muy importante, pero recurriendo a las personas que están en la puerta de acceso, requiriendo a qué van, con qué motivo intentan estar y pasar a conocer el colegio, sin duda alguna. La mejor recomendación que yo puedo hacer es que de las 4 de la tarde a 8 de la noche, todas las tardes, con mucho gusto, son muy bien recibidos, para que personal que nos apoya haga un recorrido. El señor director del colegio ha generado toda esta dinámica de que haya personas que puedan recibirte, como pasearte como guías. Y déjenme decirles también, nuestros alumnos, porque nuestros alumnos también se vuelven parte de esta dinámica, se enamoran de su casa. Y donde están para exacto, entonces eso lo hacemos ahora en la Feria del Libro, a quien invito, a quien no ha tenido la oportunidad de ir, la biblioteca histórica del colegio preparatorio, que es el único repositorio de esa magnitud que tiene el estado de Veracruz. No hay otro igual, lo podemos presumir con seguridad. En el periodo de la Feria del Libro, los chicos del colegio se turnan para ir a dar visitas guiadas y le platican al visitante la historia del edificio, la historia de la biblioteca, el contenido de los libros, las obras que hay. Es decir, se genera esa dinámica que es impresionante, que nos enamora a todos, ¿verdad? Porque hasta eso, o sea, es un punto turístico de Jalapa, y al final esa apertura de poder entrar a visitarlo o a ver, pues está súper bien. Y hablando de toda esta cuestión, se dice por ahí que creo que Díaz Mirón había regalado sus de lascas, ¿no? Del libro, para que creciera. Así es, don Salvador Díaz Mirón fue profesor del colegio en los primeros años del siglo XX.
En 1913 fue director, entre el 11 y el 13 fue director del colegio. Vino el movimiento lamentable de la muerte del señor Madero y él se incorporó con el gobierno del señor Victoriano Huerta. Eso, bueno, lo separó del colegio, pero en el periodo en el que estuvo, don Teodoro Dehesa le financió la publicación de la obra que lo va a hacer trascendente en las letras universales, Lascas, que se escribió en Jalapa, y con las utilidades de la comercialización de Lascas, que me parece que fueron 7,000 pesos de aquellos años, ese dinero don Salvador lo destinó para equipar con bibliografía la biblioteca. Lo mismo hicieron muchos otros personajes de Jalapa, de tal manera que tenemos un acervo que inicia en el siglo XVI y concluye en la primera década del siglo XX. Wow. Estamos hablando de más de 12,000 documentos, entre los cuales pues están las obras de las 7 partidas del año de 1565, una edición, y cerramos con las obras de del centenario de la independencia en 1910. Es un acervo muy rico, hay libros históricos, hay libros antiguos, no hay libros incunables, eso es importante que el público sepa diferenciar. El incunable es aquel que se hizo a partir de Gutenberg hasta el año de 1500. De 1501 en adelante estamos hablando de libros antiguos. Tenemos muchos nosotros. El único incunable que se conserva en la ciudad de Jalapa lo resguarda y muy bien la Universidad Veracruzana, y que efectivamente muchos años formó parte de la colección del Colegio Preparatorio, pero cuando la universidad se formó en el año 44, se formó con todas las instituciones que existían educativas. Para el año 1968-69, después de los lamentables acontecimientos de hace 50 años, el gobierno de Veracruz decidió crear una dependencia separada de la universidad, donde quedaran administrados los preuniversitarios, secundaria y bachillerato. En ese momento la universidad formó también, como era legítimo, su patrimonio bibliográfico, y desde entonces se conserva con ellos el libro Las obras de Séneca de 1470. Entonces ese es un incunable maravilloso que formó parte original del colegio, pero que está en muy buenas manos, sí, claro, y muy bien conservado. Como parte de esas visitas guiadas también es ir a la biblioteca. Es ir a la biblioteca, es ir al salón de actos, que es impresionante. Tampoco tenemos en Jalapa otro salón, y en Veracruz otro salón monumental, bellísimo, decorado, en donde están representadas las ciencias y las artes, en lo que es la base del plafón, que se impartían en aquella época, como la geografía, la literatura, la música, el arte, la astronomía, porque tuvimos arriba en el techo un telescopio en una época que donó uno de los obispos veracruzanos, y entonces bueno, medicina, es una riqueza impresionante, farmacia, ¿no? Había la farmacia, está la biología y la microbiología, está la medicina y la farmacéutica, que era un aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de elementos importantísimos, y además está arropado por una colección de más de 30 óleos entre el siglo XVIII y el siglo XX. La mayor parte son retratos de los ex directores, desde don Antonio María Rivera, del propio gobernador de esa, es un lienzo grande que pintó un español, Cusach, que nos dejó una obra interesantísima que el público debe saber. Cuando estamos en el Alcázar del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, vemos un retrato bellísimo del general Díaz, ecuestre, montado a caballo, bellísimo. Ese cuadro lo pintó José Cusach y Cusach para decorar el fondo del colegio preparatorio con el que se inauguró en el año de 1901. Ignoramos cómo salió a la Ciudad de México, ignora el archivo, ignora el propio Museo Nacional cómo llegó a sus colecciones, pero la gran felicidad es que se salvó en momentos convulsos de la historia, y se conserva hermosísimo en Chapultepec. Hay fotografías que lo demuestran, el salón con la posición y el cuadro al fondo, que luce espléndido. Y bueno, tenemos también la obra de Juan Bernardet de Aguilar. Don Juan Bernardet de Aguilar, que era catalán, llegó a finales del 19 a fundar con Teodoro Dehesa la Academia de Artes en Orizaba, que después la trajeron a Jalapa. Don Juan pintó a varios de los exdirectores, pero también cuando él muere en el año 32, dice en su testamento que
si no hay una galería de arte en Jalapa, la obra la devuelvan a España, la obra personal. Entonces, afortunadamente, era director del colegio don Cayetano Rodríguez Beltrán, otra gloria de las letras, y don Cayetano declaró que formalmente el salón de actos del colegio era la galería de arte de Jalapa. Wow. Y entonces compareció en esos términos en el juzgado, y el juez dictaminó que la obra del maestro se incorporara a esa galería de arte, y desde entonces tenemos una obra maravillosa que Juan Bernadet trajo de España, donde había tenido reconocimientos importantes, y que forma parte de este legado que hemos logrado afortunadamente enriquecer, adquiriendo a veces a particulares algunas otras obras de la misma tendencia, del mismo autor, para enriquecer el patrimonio. Pero todavía hay más. Tenemos arriba, en el segundo piso, el Museo de Historia Natural, y ahí nos sorprende, porque yo era de ellos, hace muchos años era de ellos, que llegábamos niños y veíamos lo que decíamos que era el esqueleto de un dinosaurio, un poco grande, ¿verdad? Y sobre todo después de las películas estas de dinosaurios. Entonces es una ballena rorcual tropical que llegó viva al puerto de Veracruz en el año de 1900. Llegó justamente un 24 de diciembre, dan los periódicos de la época cuenta, y lamentablemente, bueno, como venía lastimada, varó en la playa norte, y la población se alarmó, la maltrataron mucho. Hoy día lo vemos con esta óptica ecológica. El animal fue muy maltratado, encadenado, baleado, mutilado, finalmente muere, y el gobernador de ESA ordena que se descarne y que se traslade. Originalmente iba a ir a la Ciudad de México, lo había pedido el Museo Nacional, pero don Teodoro, considerando que estaban terminando el colegio y que había un gabinete, como le llamaban en el siglo XIX, de historia natural, donde ya había una colección de animales diseccionados, zoológica muy grande, de piedras, de fósiles, incluso de fetos, entonces decidió que se quedara en Jalapa. Llegó en febrero de 1901, se ensambló ahí en aquel pequeño museo que estaba primero estaba en el primer piso, y ya después se ubicó en el segundo piso con la obra La remodelación de los 100 años, que si ustedes quieren platicamos en un momento de Sí, ello. claro, pero aparte eso se me hace súper internacional, lo del esqueleto, es muy, de verdad, invitar a todo el auditorio, si no conocen que tengan la oportunidad y que viven en Jalapa y que no aprovechan o no aprovechamos muchas veces todo lo que tenemos, porque de repente no sabemos a dónde ir, a dónde llevar a tus hijos. Pues hay que enriquecer eso otra vez. Ya olvídense de las plazas un ratito. Hay que llevarlos. No, y aprovechar ahorita que viene lo de la feria. En la feria están abiertos desde el 27 de julio al 5 de agosto. Está abierto de 4 a 8 de la noche. Pueden llevar a sus niños, a toda la familia, para que conozcan esos espacios, y más allá de conocerlos, traten de comprenderlos y de hacerlos suyos. Es cultura de los jalapeños, es parte de nosotros. Esa ballena tiene ahí más de 100 años, el esqueleto está en excelentes condiciones, se ha rehabilitado de la mejor forma, y es un patrimonio, es el último varamiento desde la visión ecológica del siglo XIX que está registrado en los libros de ciencia. Pues llegó a Playa Norte, siendo que ese tipo de ballenas pasan muy lejos, pero traía un arpón, reportan los periódicos de la época, y entonces se desvió de tal manera que llegó al Golfo, llegó al puerto, y fue tan importante el hecho que los porteños, siempre tan extraordinarios, le hicieron un danzón a la ballena, que lo pusimos al pie de la museografía de la ballena, está el danzón para quien quiera conocerlo. ¡Qué maravilla! Pues nos vamos a otro corte comercial y vamos a seguir platicando de este maravilloso tema que ya me emocioné más, así que no se vayan, regresamos en un momentito. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Únete a nosotros y forma parte de nuestra comunidad educativa. Contamos con licenciaturas, maestrías y doctorados. Nuestra dirección, calle Costa Rica, número 415, Colonia 27 de septiembre, en Poza Rica, Veracruz. O pide informes al teléfono 782-822-3350. Encuéntranos en Facebook como Universidad Martí y en nuestra página web www.umarti.edu.mx.
forma parte de nuestra comunidad. Universidad Martí. Educación de clase mundial. Porque conocer las noticias es importante, pero mucho mejor es comprenderlas. Soy Tomás González Corro y te invito cada martes en punto de las 8 de la noche a visitarnos en Agenda TV por Sociedad 3.0. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Sociedad 3.0 y Agenda MX, Facebook, Twitter y YouTube. ¿Qué tal? Soy Julio Ricardo Blanchet Cruz. Hola, Miguel Ángel Cabrera. Los invitamos a que nos sigan en el programa Opiniones y Comentarios de 1 a 2 de la tarde, de lunes a viernes, en Sociedad 3.0 y todas sus plataformas digitales. Los esperamos. Recuerden que su opinión es siempre la más importante. La calidad tiene nombre. Bachillerato IBES. Somos un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, grupos reducidos y educación de calidad. Ven a formar parte de la mejor comunidad. Bachillerato IBES. Contáctanos al 817-2026 o al 817-4879 o visítanos en nuestras instalaciones en Juárez 87 en el centro de Jalapa. Búscanos en Facebook como Bachillerato IBES. Bienvenidos a la mejor frecuencia de radio por internet, Sociedad 3.0 Radio, la radio en conexión con el mundo en conexión con la radio, Sociedad 3.0 Radio. Sintonízanos a través de nuestras diferentes plataformas, www.sociedad3.0.com y www.ibes.edu.mx, o también a través de Facebook. Encuéntranos como Sociedad 3.0. Pues ya regresamos a Jalapeando y estamos en el bloque final. Y bueno, estamos ya así con sonrisa y muy interesadas en todo esto de la prepa, porque realmente encierra tantas cosas que como te lo dice, nadie sabe lo del esqueleto de la ballena, que es algo pues históricamente importante, sí, que debemos saber. Es más, les apuesto que de los 10 jalapeños que pasan por ahí, 9 no saben y sí, el otro es porque medio escuchó. Pero bueno, otra cosa interesante, bueno, que se me hizo interesante y no sé si actualmente continúe, perdón, es que se dice que la Prepa Juárez, creo que posee un aljibe donde ahora se colecta agua de manantial y con esa se surte ahí la prepa, ¿es cierto? No, miren, la historia se remonta a que cuando la casa para 1860 era una antigua casa, los reportes nos señalan que había un pozo artesanal al centro, como era normal en las casas Jalapa. Sí. Actualmente el edificio tiene un aljibe al centro que se abastece de la lluvia, de las aguas de lluvia que bajan a través de tubos que van dentro de los pilares, atraviesan el patio y surten esa a su vez a través de un sistema de bombeo se impulsa para abastecer los almacenamientos superiores y dar servicio. Tiene una lengüeta de salida, un desfogue natural que se debió haber hecho hace más de 100 años y que el desfogue la inclina hacia el sur, es decir, hacia el edificio contiguo que es el centro comercial que tenemos, que ahora atraviesa de avenida a avenida y después sigue por el Hotel Limón y después seguirá por la catedral y todo eso. No sabemos cuál es el destino, definitivamente, habría que romper todo, ¿no? Sí, claro. Pero sabemos que cuando el aljibe llega a sus niveles,
es decir, nunca se desborda el patio. Cuando llega a sus niveles, tiene ese desfogue natural, me dicen los albañiles, que es una gran piedra, como una lengüeta, que desfoga. Es natural, así eran los procesos arquitectónicos, y desfoga. Y seguramente ha de acabar en aguas filtradas allá por el lago del Dique, o todo eso, como es el declive de la ciudad, que es un proceso normal. Entonces el aljibe sí se nutre con todo el agua cuando llueve, como ayer o antier, ¿no? Antier, ¿no? Que cayó tanto, todo eso baja, se conduce y está llenando, de tal manera que siempre tenemos la posibilidad de tener un abastecimiento de agua suficiente, independientemente que en una administración municipal anterior, hace algún periodo, hoy de un candidato a senador, tan amable nos apoyó para cambiar la distribución de agua. Originalmente el agua que venía por tubería llegaba por revolución, subía por revolución y nutría. El ascenso en el agua impedía que llegara con la presión suficiente. Sí, claro. Él hizo la autorización con la institución encargada para que se cambiara la toma, y entonces hoy el agua que surte al colegio, el agua potable, llega de las tomas que vienen de la calle de Altamirano, es decir, viene en declive, de tal manera que la presión es suficiente para subir los más de 30 metros y tener a nivel los abastecimientos. Sí, claro, porque como es para abajo, o sea, está piel de la volumen cara, es más fuerte, es más fuerte, intenso. Bueno, y ya eso nos hablando ayuda aquí mucho. del 175 aniversario, ¿qué es lo que se tiene previsto para este 175 aniversario y qué son ahora sí los próximos eventos? Se habla de la Feria del Libro, pero en sí la escuela, ¿cómo lo va a celebrar? Bueno, miren, yo creo que la escuela, en el turno vespertino, el químico Francisco Yochín Hernández tiene el propósito, que ya lo ha platicado con el presidente municipal de Jalapa, de poder hacer una jornada de diversas actividades, tanto literarias, musicales, incluso se habla de algunas publicaciones para conmemorar este importante acontecimiento, porque como decíamos al inicio, por fortuna es la institución más antigua de Veracruz, la que nunca ha dejado de funcionar, la que incluso en la invasión francesa, pese a que el gobierno del presidente Juárez prohibía que trabajaran las instituciones durante el periodo, don Antonio fue tenaz y mantuvo, aunque le costó el puesto, pero mantuvo las puertas abiertas. Entonces, bueno, le da un prestigio en el tiempo, le da un prestigio en la calidad de estudiantes que han egresado, de profesionistas y de ciudadanos, pero también la coloca como un modelo educativo de nivel medio superior, y pues no sin ánimo de demeritar el trabajo que se hace en las demás escuelas, las más de 14 escuelas de bachilleres que hay en Jalapa oficiales. Creo que es el ícono del bachillerato en Veracruz, es la institución que tiene un gran compromiso, como lo tienen las demás escuelas, pero aquí, bueno, pesa mucho lo que decimos nosotros, la tradición, el honor y la educación, que es el compromiso en el que estamos. Entonces, sí se tiene ya programado algunas actividades. Una vez que tengamos un calendario ya definido con el alcalde, con el maestro Yochín, se los sabré de dar a conocer con mucho gusto. Incluso a lo mejor hasta él pueda venir para compartirlo con ustedes, de cuál será la ruta. Pero sí creo que es importante que la conmemoración no nada más se quede al interior de las 4 paredes del colegio. La conmemoración es de los jalapeños y de los veracruzanos. Sí, es un patrimonio Pocos cultural, pocos países, nombre, pocos estados, ¿verdad?, tienen instituciones como esta. En alguna ocasión, platicando con descanse en paz, don Rafael Tovar y de Teresa, que se distinguió por ser un hombre muy culto, el primer secretario de Cultura del país, que estuvo alguna ocasión por ahí conmigo, pues se admiraba que cómo era posible que tuviéramos una población adolescente habitando todos los días la casa, y la casa luciera tan hermosa, tan bella, tan impecable. Pues es eso, es el amor, es la vinculación, es el reconocimiento a través de ese edificio de la grandeza que tenemos los veracruzanos. Es el respeto, ¿no? Sí, porque también implica respeto, y que enseñan a respetar. Y que no es un respeto obligado, sino que es un respeto que nace del alma, ¿no? Es mi casa, es el lugar donde estoy habitando, es el lugar donde nacen los amores, es el lugar donde nacen los mejores amigos y amigas, es el lugar de unos grandes encuentros que, insisto, jamás se olvidan, ¿no? Siguen viniendo, por fortuna, generaciones a poner placas en el patio para conmemorar 25 años, 50 años,
bodas de plata, bodas de oro, de haber egresado del colegio, hacer sus encuentros para encontrarse las generaciones de hace muchos años. Eso habla de esa fortaleza, la fortaleza que les dio en identidad, en orgullo, y de lo que contribuyó la formación que tuvieron ahí para ser los hombres y mujeres que hoy día son. Sí. Por ejemplo, podemos hablar de algunas personalidades a lo mejor importantes dentro de la sociedad jalapeña que han estudiado ahí. Quiero recordar, por ejemplo, en este momento muy rápido a don José Piñero, un comerciante destacado, un gran caballero, la maestra Rosario Piña Sánchez, que se destacó mucho en el sector educativo. Y si hablamos de los exgobernadores, desde luego que podemos hablar de los exgobernadores también cuando no teníamos este problema tan grave de que venían de otros lugares, ¿no? Entonces, don Rafael Hernández Ochoa, don Fernando López Arias, el licenciado Quirasco, el licenciado Jorge Cerdán, que es importante hacer aquí un parteaguas. Don Jorge Cerdán, que fue el creador de la Universidad Veracruzana, quien finalmente la forma, ¿no? Porque ya en 1926 el gobernador Jara había puesto la primera piedra, pero no lo lograron hacer. Ya don Jorge Cerdán en el 44 la forma, y en el año 42 don Jorge Cerdán, para conmemorar los 100 años de la institución, 1943, le manda a construir el segundo piso. Eso que hoy vemos arriba, es decir, es el segundo piso mandado construir en ese año para las fiestas del centenario, que fueron fiestas muy lucidas, con bailes, un encuentro nacional de historiadores, eventos importantes de carácter nacional. Se funda el Diario de Jalapa, por cierto, en ese mismo año, y es ahí donde se distribuye el primer número del periódico con motivo de los 100 años del colegio preparatorio. Entonces, cuando entramos, llegamos al primer piso, planta baja, y arriba vemos el segundo piso. No hay 3 pisos. Segundo piso, que ya entonces unos arquitectos extraordinarios lograron igualar la arquitectura y nos convencieron de lo mismo. Parados en la esquina de afuera del cruce de Juárez, la óptica sigue siendo un edificio de una sola planta, bellísimo y hermoso. No, es que eso es maravilloso. Entonces, bueno, esa es parte de esta riqueza arquitectónica, que también las hay en otros edificios importantes, ¿no?, de Jalapa, pero bueno, hoy tocó hablar de y sin duda alguna, conmemoración. Además, no está de más, porque todo lo que literal hemos aprendido aquí con el maestro, casi parecemos alumnos, porque puedes leer muchas cosas, pero que te lo diga alguien que está ahí desde hace más de 40 años. Apenas 40 años. Apenas 40, poquito. 40 pues, años, o sea, imagínate todo el orgullo que se siente, porque él ha visto salir generaciones, está en la cuestión de la calidad de la formación. O sea, yo creo que es, ahora sí que, tanto como cronista, pero como parte de, yo creo que es otra cosa. Tú lo dijiste, cronista de Jalapa, pero aparte, parte de este edificio tan... Y aparte de la pared del estado, es como, sí, de verdad, o sea, ya está, es como parte muy, se fuerte. Vuelve parte de la vida de uno, ¿no? Sin duda alguna. Y bueno, yo sí he tenido, a lo mejor por vocación personal, la tarea de documentarlo, de conocerlo a fondo, y lo he hecho siempre con mucho entusiasmo. Y bueno, se trata de compartirlo, que mejor, porque de eso se trata, que las personas lo conozcan, lo sepan, y a su vez lo divulguen a otras personas, porque insisto, el día que puedan vayan, ¿no?, que vaya el público al colegio. Claro. El colegio en su totalidad, en los 3 turnos, es una gran riqueza y es la mejor oportunidad que se tiene de conocer la educación media superior en Jalapa. En Jalapa, qué importante es. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo la verdad me quedé con una preguntita, pero pues ya nos saltamos del tema, porque por ahí leí también que Antonio María de Rivera hubo mucho tiempo, no cobró nunca un salario. Nunca cobró como rector del colegio. Él empezó en 1843 y fue depuesto en 1868, precisamente porque se negó a cerrar las puertas durante la invasión y la ocupación francesa. Y la ley del 25 de enero de 1862 que expidió el presidente Juárez prohibía que se trabajara que de alguna manera se contribuyera con el ejercicio del imperio. Como don Antonio
tuvo sus razones de peso. Tenía alumnos que venían de fuera, no quería regresarlos a sus poblaciones, sentía que se desmerecía la educación, ¿no? Él siguió trabajando tenazmente, bueno, se reconstituyó la República y como medida pues sancionadora lo depusieron como rector del colegio, pero por fortuna el colegio, con esa fuerza que don Antonio le dejó, siguió y sigue hasta el día de hoy. Y bueno, yo por eso digo, son los primeros 175 de otros tantos más que ojalá y estén, ¿no? Y yo creo que eso es un parteaguas, el hecho de que él haya dado así su trabajo, su vocación. No parar. Porque aparte nada más creo que tomaba dinero necesario para ir dándole mantenimiento. Las mejoras y todo. O sea, habla de un buen cimiento en formación hasta el día de hoy, que son 175 años, ¿no? Entonces es bien importante. A mí nada más me gustaría aclarar que, porque el público luego tiene confusión, hubo un periodo en el que nosotros impulsamos un proyecto muy interesante, que era que los chicos se graduaban de una capacitación haciendo eventos de carácter, sobre todo en el periodo de noviembre con motivo de los Días de Muertos, hacían eventos importantes donde tuvimos mucho público que visitaba el colegio para que les contaran leyendas, historias, tradiciones, y los chicos se organizaron también con su profesor, que hacían actividades muy, muy atractivas, ¿no? Y ahí se construyó el mito de que en la biblioteca hay un libro forrado con piel humana. Eso es importante que el público sepa. Eso no es cierto. Eso es parte de una construcción que se hizo en un ambiente meramente de diversión, lúdico, pero que, bueno, lamentablemente hay quien lo ha tomado pie juntillas y lo quiere ir a encontrar. No lo hay por dos razones elementales. La primera, cuando la humanidad incurrió en estas prácticas desgraciadas, bueno, fue en el Holocausto, ¿no? En la Guerra Mundial, y eso estamos hablando de los años de la mitad del siglo XX. La colección del colegio empieza en el siglo XVI y termina en los primeros 10 años del siglo XX. Por temporalidad no lo hay. Y los libros que están forrados de piel, que son muchísimos, pues son forrados de ternera o piel de cerdo, como tradicionalmente, sobre todo el periodo novohispano, se utilizaba, que es este pergamino que se usó para los libros. Pero bueno, era parte de un discurso lúdico que trajo un público muy interesante, que estamos agradecidos que nos visitaban por cientos, pero que, bueno, queda nada más en el imaginario. Sí, son mitos, ya casi leyendas urbanas, ¿no? Que un recinto ahora sí como tan viejo, pues uno, no ha de ver fantasmas, ha de ver esto. Bueno, yo iba a preguntar eso, ¿no hay historia de fantasmas, de que espantan, por ejemplo? Hay historias, yo en lo personal no puedo testimoniar ninguna. Pero y ha trabajado 40 años y anduve mucho tiempo de noche, pero no. Lo cierto es que, bueno, también hay esa parte mágica, que mística. A lo mejor mística, que está en el ánimo de algunos educandos que sienten sombras y cosas. Sí, claro. Y eso está padre también, ¿no? Claro, atrae también turismo y a lo mejor ese de boca en boca de que viste, escuchaste, dicen, es parte de, a mí sí me gusta más la parte histórica que la de leyendas. Pero los mitos, o sea, están padres. Ya lo dijo, ¿no? Si hay libros antiguos, y por ejemplo esos libros antiguos sí se pueden consultar o no. Si están en condiciones de manejo, sí. Hay personal en ambos turnos, personal capacitado que los recibe y de acuerdo a lo que se pretende consultar, los orienta sobre el manejo o bien sobre las posibilidades de acceso por la naturaleza de los materiales y su conservación. Pero por ejemplo, ¿cómo los tienen en vitrina? No, es estantería abierta, sin cristales. No se trabaja estantería abierta en el usuario, se tiene que ir directamente al bibliotecario para que el bibliotecario le provea de toda la información y en todo caso le dé acceso al documento. Y yo supongo que los bibliotecarios deben tener toda la vida ahí, o sea, gente ya con muchísima experiencia. Son también compañeros que han dedicado parte de su vida a ello y que sobre todo se han capacitado, se han profesionalizado para hacer el trabajo, pues primero con una gran voluntad y desde luego con un gran conocimiento. Claro, pues no nos queda más que agradecerle y pues un último mensaje e invitación a todo nuestro auditorio para la feria
del libro y sobre todo el aniversario próximo. Sí, que próximamente ellos lo darán a conocer. Lo importante es que todos tengamos en cuenta que este lugar es un recinto cultural, pero también turístico, pero también es nuestra responsabilidad mantenerlo o respetarlo más que nada, porque pues todo esto que es el sentir jalapeño es lo que nos da identidad. Exacto. O sea, ya ahora ya sabemos un poquito, ustedes que ya escucharon, más. Pues ya si les preguntan ya dirán, no es prepa, es por Benito Juárez. Exacto. Y no hay un libro de piel. Sí, porque realmente todos esos mitos, a veces la gente no sabe y se los cree. Y van de boca en boca llevando una información que no es verdad. Claro. Tergiversada. Pero bueno, lo importante es que ahí está el colegio, que lo pueden visitar, que ahora la mejor oportunidad para hacerlo es del 27 de julio al 5 de agosto con motivo de la Feria del Libro, que además de que se enriquece y se llena de luz con los libros, también, bueno, el edificio viste, ¿verdad? Y juntos los dos proyectos hacen una grandeza. Y nos dice que hay guías para ese día. Y hay guías en la biblioteca y en el Museo de Historia Natural para que lo conozcan, lo recorran, los chicos les platiquen cuáles son los elementos que conforman cada espacio, y desde luego pues estamos por ahí también para atenderlos. Gracias. Y cualquier tarde, cualquier momento que gusten, pues el Colegio Preparatorio es la casa de los jalapeños. Es esa tarea que tiene, como tú bien decías, es una tarea educativa, pero también es un centro que impulsa la cultura y la refrenda. Así es, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Las cámaras de Jalapeando, a lo mejor nos vamos para allá a la feria, porque pues sí tenemos que ser testigos de todo esto. Hay que ir a entrevistar a todo el sentir de la gente también que los visita, que ya mucha gente lo visita frecuentemente, ¿no? Cada año. Pero bueno, pues nos tenemos que ir. Yo no me queda más que agradecerles. Muchas gracias al auditorio. Recuerden ver nuestra programación por Sociedad 3.0 Televisión y también radio, también tenemos YouTube. Por todos lados estamos, así que nos vemos en la próxima ocasión. Muchas gracias, maestro, y buenas noches. Buenas noches.